Entrevista NTN 24. Yo no lo descarto. Nosotros tuvimos un periodista 1000 veces mejor periodista que yo y 10.000 veces más valiente que yo, y se fue a Colombia, Juan Montalvo. Emilio Palacio, el periodista demandado por el presidente del Ecuador, Rafael Correa, relata el origen de la demanda y las anomalías de su juicio en el que se le han impedido tanto testigos como argumentos. En entrevista exclusiva para NTN 24 con Andrea Bernal. El proceso tiene algunos vicios. El Universo incluso en su primera página lleva documento de este proceso, cambios de jueces, uno de los jueces que lleva el cargo. ¿Puede ponernos en perspectiva qué está pasando ahí? Palacio habla también sobre la nueva demanda y juicio interpuesta por Ecuador TV, con la que muy seguramente terminará en la cárcel. Hace 4 días me acaba de demandar Ecuador TV, el canal del Estado. ¿Por qué me acusa de injuria no calumniosa grave? Porque les dije fascistas. ¿Sabe qué cosa es un gobierno fascista? Yo le voy a contestar yo mismo, Andrea. Un gobierno que le prohíbe decir que usted es fascista. Habla sobre las versiones contradictorias de Correa en los hechos del 30 de septiembre y asegura que por las víctimas de los hechos no hay ninguna investigación ni culpables. O es verdad lo que le dijo el presidente el 25 de octubre de 2010 al fiscal, o es verdad lo que nos está diciendo ahora, pero no pueden ser las dos cosas verdad. O eran un nido de traidores o era un reclamo laboral. ¿Cuándo no se está diciendo la verdad? Cuando bajo declaración juramentada se le dijo al fiscal que era un reclamo laboral, o ahora para defenderse ante un video que ha aparecido nos dice que eran unos traidores a la patria. En cuanto a la conflictiva relación de Palacio con Rafael Correa, dice que el presidente no le perdona haberlo llamado bocaza cuando era ministro de Economía y que incluso ha sido echado del Palacio de Carondelet. Comienza en el año 2005, cuando él era ministro de Finanzas, y yo escribí un artículo sobre el ministro de Finanzas que he reconocido últimamente y le he pedido disculpas al presidente, tarde quizás, porque el artículo se llamaba Bocazas. Bocazas. Entonces sí, era una broma. Yo no sabía que era tan susceptible, no me parece que sea ofensiva. Finalmente habla de la situación actual del Ecuador con la creciente violencia y producción de drogas. Ahora ya hay laboratorios de cocaína en Ecuador. Y no uno o dos, muchos. No en el campo, en la ciudad, en Guayaquil los han encontrado. Aquí comienza Entrevista NTN 24. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos de América Latina y Estados Unidos? Bienvenidos una vez más a Entrevista NTN 24. Hoy me acompaña el editorialista Emilio Palacio, ecuatoriano, aquí en este espacio. Emilio, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Encantada de tenerla en este espacio para poder hablar un poquito, explayarnos un poco más de lo que está pasando en estos momentos con usted en el Ecuador, con el diario El Universo, un diario emblemático en ese país, y la situación de la libertad de expresión también en Ecuador y cómo eso va a afectarse tal vez en América Latina. Primero que todo, ¿cómo va el caso, Emilio? Ese caso, la demanda que usted tiene que el presidente de Ecuador tiene contra usted. En pocos días se tiene que realizar la audiencia de segunda instancia, donde se ratificará el fallo de declararme culpable y me querrán mandar a la cárcel y sacarme un montón de plata, es decir, quebrar a mi economía familiar. ¿Usted va a poder pagar 40 millones de dólares? No, pues en absoluto. Yo lo único que podré hacer es darle la llave de mi casa al señor presidente. Tenga aquí usted la llave, eso sí, acuérdese de pagar la hipoteca porque todavía no termino de pagarla. Y el proceso, yo he estado leyendo estos días que he estado aquí en Ecuador, que el proceso tiene algunos vicios. El Universo incluso en su primera página lleva documento de este proceso, cambios de jueces, uno de los jueces que lleva el cargo. ¿Puede ponernos en perspectiva qué está pasando ahí? Mire, para contarle este proceso necesitaría usted varios programas. Le enumero solamente 2 o 3 vicios completamente. Usted no sabe que no me permitieron presentar una sola prueba en el juicio. Es decir, cuando yo escribo mi artículo, el presidente dice: pruébelo, pruébelo, pruébelo. Yo le expliqué al presidente de que yo nunca lo acusé de nada. Mi artículo, si se lo lee bien, dice: cuidado que en el futuro alguien podría acusarlo. Él dijo: ¿usted me ha acusado? Yo le digo: no, presidente, pruébelo, pruébelo, pruébelo. Bueno, ya si insiste tanto, vamos al juicio con pruebas. Pido una serie de documentos y me impiden presentar pruebas. Una sola.
Una sola de las pruebas, una muy importante, era un experto en gramática, no una maestra de escuela porque hubiera parecido ofensivo, pero un experto, un miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Y me lo niegan para que el miembro de la Real Academia Española le diga, ¿sabe qué, señor? Acá lo que dice es que alguien podría acusarlo, no Emilio Palacio, el sujeto es un posible enemigo suyo en el futuro. El sujeto no es Emilio Palacio, un futuro enemigo suyo predicado podría acusarlo. No puede presentarlo. Pedí un documento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que es el informe del rescate del presidente. No lo puede presentar. ¿Y qué resulta? Que el abogado de la defensa también lo había pedido. Yo me imagino que cuando se dio cuenta de lo que decía ese documento, lo guardó, y porque el día de la audiencia no lo presentó. En realidad no presentó un solo documento. Lo dejó ahí guardado. Termina la audiencia y yo me pongo a revisar los documentos que la defensa, la parte acusadora, perdón, había pedido, y encuentro el documento. Y lo revelé hace pocos días. ¿Qué dice ese documento? El presidente dispone que lo rescaten con armas no letales y con armas letales, usando el factor sorpresa, es decir, sin avisarle a nadie. Habían pedido tanques para Eso dice el informe. Eso dice el informe. Afortunadamente los tanques se demoraron en llegar y llegaron a las 11, 12 de la noche. Si no, eso hubiera sido una tragedia peor todavía. ¿Y qué se ha podido? ¿Qué dice la justicia ante eso? La justicia es eso. Pero la justicia, lo dijo el presidente, le voy a meter la mano en la justicia. Por favor, los televidentes de toda América que ven este programa, no es que yo estoy haciendo una metáfora. Él dijo, le voy a meter la mano a la justicia. Es decir, que cuando se realizó la audiencia, en primera instancia, que yo no sé si usted sabe que había medio centenar de soldados, no policías, soldados con arma de combate, con uniforme de combate, tomado el edificio donde se realizó la audiencia, rodeado en la calle de policías y en medio de una turba de gente gobernista porque solo dejaron pasar a la gente que estaba con el gobierno. Fue alguna gente a apoyarme a mí y al diario El Universo, no les permitieron acercarse. Tuvieron que quedarse lejos haciendo su manifestación de apoyo a nosotros. Y acá solamente había un montón de gente gritando que me tiró un huevo y me quisieron agredir de la peor manera. ¿Usted no tiene ningún tipo de confianza en la justicia ecuatoriana en estos momentos? No tengo absoluta confianza en que me van a mandar a la cárcel. Ya no me queda ninguna duda, sacarán a ese, pondrán a otro y será lo mismo. No sé si sabe que ya tengo un nuevo juicio. Quería que habláramos de eso, me estaba comentando que hay un nuevo juicio para Emilio Palacio. Hace 3 días, 4 días me acaba de demandar Ecuador TV, el canal del Estado. De por qué me acusa de injuria no calumniosa grave, porque les dije fascistas. ¿Sabe qué cosa es un gobierno fascista? Yo le voy a contestar yo mismo, Andrea. Un gobierno que le prohíbe decir que usted es fascista. Eso es un gobierno fascista. Es decir, tú no me puedes decir cómo opinas que soy yo, porque fascista no es un insulto, no es narizón, no es gordo, horroroso, no es pitufo, como él me ha dicho. Fascista es el gobierno, no él. Es la institución, es la manera en que se está gobernando, la conducta del aparato estatal dirigido por este partido. Estoy hablando del gobierno, de la conducta, del uso de la propaganda. Y ellos dicen, no me puedes llamar de esa manera. ¿Por qué? Porque yo soy electo. Bueno, a Hitler lo eligieron en las urnas, a Mussolini lo eligieron en las... Lo adoraban los italianos a Mussolini. ¿Lo compara usted, Correa, con estos personajes? No a los personajes, al régimen político. Mussolini no tenía nada que ver con Hitler. Hitler era un hombre austero, el otro le encantaba como buen italiano, pues, ¿no? Este de acá, no sé, parece que le gusta la comida francesa, según él mismo ha dicho, porque tiene un chef belga. Entonces, yo no los comparo como personas, en la institución, cómo gobiernan, la manera en que manejan y uno de los componentes fundamentales del fascismo es la propaganda. Goebbels, el maestro de la propaganda. El canal de televisión del Estado cumple el rol que Goebbels le asigna a los gobiernos fascistas. ¿Un juicio de qué se trata? ¿Qué están pidiendo? ¿Pero qué están pidiendo? ¿Una indemnización? ¿O más años de cárcel para usted? Bueno, cárcel. Básicamente cárcel. Voy a una pausa y más adelante quisiera saber lo del video que usted mostró a la televisión. ¿Qué fue también lo que usted le dijo al presidente que ocasiona todo esto, que tanto le disgustó al presidente? Y también me gustaría saber qué va a hacer usted si piensa salir del país. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Entrevista NTN 24. NTN 24 continúa con
Entrevista NTN. Continuamos aquí en Entrevista NTN 24. Emilio Palacio, usted la semana pasada presentó una prueba, un video, donde el presidente dice un tiro en el pecho antes de traicionar a la patria. Un poco es el audio que se nota. Eso era del 30 de septiembre. ¿Ese video le ha servido para algo? ¿Es una prueba para su caso? No es prueba por lo que ya le comenté de que la jueza me prohíbe, o más que me prohíbe, me impide presentar pruebas, de tal manera que no tiene valor jurídico para mi juicio. La historia es que yo recibo la visita de un señor que se presenta como policía, lleva el uniforme de policía, las maneras, el lenguaje que uno como periodista ya más o menos conoce cómo son los policías, y me entrega este video. Y me dice, la historia de este video es tal, 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 tal. Yo la escribo para no repetir luego algo en lo que me equivoque, y él me dice, sí, bueno, fírmelo, no, yo quiero permanecer en el anonimato. ¿Yo qué hago con ese video? ¿Me lo guardo? Porque no van a decir que tal cosa, o van a interpretar así o no. Si me lo hubiera guardado, hubiera sido un delito. Y en segundo lugar, una falta ética gravísima, en mi opinión, porque el 30 de septiembre no es cualquier cosa. Todo lo que nos sirva para averiguar qué pasó ese día es importantísimo, en mi opinión. ¿Cuándo lo recibió usted? Hace aproximadamente 2 meses, algo más. Lo que ocurre es que yo me tomo un tiempo para investigar si el video es real. Yo no lo podía entregar a un digitalizador, a un experto en informática, porque eso significaba meterlo en una computadora y entonces ya quedaba totalmente contaminado. Yo tenía que entregarlo como yo lo recibí. Y lo que hago es que me voy a Quito y empiezo a tomar fotos de los alrededores del lugar hasta que encuentro el lugar exacto donde se filma el video. Por ciertos indicios como una pared blanca, una torre eléctrica muy grande que se ve por allí, es en la puerta del GO, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía. Ese 30 de septiembre. El 30 de septiembre. ¿Los antes o después de cuando los medios internacionales vimos al presidente Rafael Correa en el regimiento? Antes de entrar al regimiento, porque el presidente cuando sale del regimiento ya sale en un carro blindado, con policías, armamento y toda la cuestión. Y una vez que entra al regimiento nunca más volvió a salir, hasta ese momento. Entonces es un carro blanco, no es blanco, pero el color es exactamente parecido al del que él usaba ese día. Y yo entrego el video como una pregunta, y si el presidente dice que no es él, van a decir que yo no, pero tampoco me lo quería guardar. Al final, después de mi investigación, por eso hice una investigación para protegerme a mí mismo, un poquito más larga de lo que yo pensaba, porque yo tenía un juicio, reuniones con los abogados, entonces era escapándome que trataba de completar la historia. Entrego el video y afortunadamente el presidente reconoce que es él. Uf, me salvé, dije yo. Al menos esta parte ya no, porque imagínense, decía, eso no es, soy yo ya ahorita estaba en la cárcel. Él dice, no, soy yo. Y entonces me empieza a acusar de que yo he puesto una versión de sus palabras. Yo no puse ninguna versión de sus palabras. A eso iba, porque estos días se ha podido ver una propaganda donde dice que en la declaración al fiscal que está escrita, yo se la puedo mandar si no lo tiene, yo digo, no hago ningún comentario sobre el contenido de este video. Lo entrego como me lo entregaron a mí para que la fiscalía investigue si es pertinente, si tiene procedencia o no. Entonces yo no omití ningún criterio. Pero el presidente dice, sí, son mis palabras. Eso es lo que dije yo, pero lo que pasa es que me lo están manipulando. Oigan bien mis palabras, y lo que dice ahí es, tírenme un tiro en el pecho antes de traicionar a la patria. Todos los que están ahí son traidores a la patria. Y entonces ahí yo sí opino. No sobre el video, sobre lo que nos está diciendo el presidente. Porque el presidente le hizo una declaración al fiscal de Pichincha el 25 de octubre del 2010 sobre qué había pasado el 30 de septiembre. Y ahí él dice, no traje la declaración, creo que se la mandé a usted por email, yo pensé que era un reclamo laboral. Yo pensé que si me acercaba a hablar con esos policías, me iban a escuchar, como la mayoría de los policías me quieren mucho por el bien que yo les he hecho, se iba a aclarar el problema y se acababa la discusión. Ahora el presidente dice, que es que le habían echado una bomba de gas. Pero en la declaración al fiscal dice, incluso después de que me tiraron una bomba de gas, yo pensé que era un desprevenido. Es decir, siguió pensando que era un problema laboral y que un extremista, un infiltrado o alguien que no tenía razonamiento cometió un error. Si este video no le sirve para usted para las pruebas,
¿En qué cambia este video? ¿En qué lo ayuda a usted? Bueno, porque está diciendo que... No, a mí no me ayuda. Yo no lo entregué para que me ayude. ¿no? No, yo no entregué el video, Andrea, para que me ayude a mí, porque en el juicio no sirve. A develar una verdad. No sé si a develar, a contribuir a que se conozca lo del 30 de septiembre. ¿Y para qué sirve? Para saber lo que pasó el 30 de septiembre. El presidente está reconociendo que antes de entrar al regimiento Quito, él opinaba que eran un nido de traidores. ¿A qué se fue a meter ahí? Opinaba que esa gente era capaz de meterle un tiro en el pecho. ¿A qué se fue a meter ahí? Es más, dice, si yo voy a traicionar a la patria, primero tírenme un tiro en el pecho. Es la versión del presidente. Bueno, yo soy policía, lo estoy escuchando. Y a los que ya son traidores a la patria, también hay que pegarles un tiro en el pecho, me imagino yo. Es la conclusión que yo sacaría. Conclusión general, o es verdad lo que le dijo el presidente el 25 de octubre de 2010 al fiscal, o es verdad lo que nos está diciendo ahora, pero no pueden ser las dos cosas verdad. O eran un nido de traidores o era un reclamo laboral. ¿Cuándo nos está diciendo la verdad? Cuando se juran, cuando bajo declaración juramentada se le dijo al fiscal que era un reclamo laboral, o ahora para defenderse ante un video que ha aparecido nos dice que eran unos traidores a la patria. La violencia del 30 de septiembre no comenzó en la noche, comenzó a las 9:15 de la mañana, cuando el presidente se autoconvenció de que eso era un nido de traidores y se fue a meter ahí. Y mire usted la escena, que prefiero que me den un tiro en el pecho. Usted se acuerda que subió los 2 pisos. Por eso le preguntaba y se abrió era el pecho. Así es. Se abre el pecho, es decir, era una escena que ya estaba pensada como un guión de obra de teatro y luego se sube a representarla. Era algo que ya estaba en la mente del presidente. La violencia de esa noche comenzó muy temprano en la mañana. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en esta entrevista. NTN 24 continúa con Entrevista NTN. Continuamos aquí con el editorialista ecuatoriano Emilio Palacio. Emilio, hablábamos de lo que le molestó tanto al presidente que ocasiona estos juicios. Pero usted en ese artículo le acusa al presidente de haber mandado a disparar, o le cuestionaba o le preguntaba. ¿Cómo fue esa frase? Mire, no, la frase se la digo casi textualmente porque la he leído tantas veces, ¿no? El dictador debería recordar que en el futuro algún enemigo suyo, un presidente nuevo, podría, incluso es condicional, acusarlo de haber ordenado disparar contra un hospital lleno de gente, de civiles y gente inocente. Esa es la frase. Esa es la frase. En el documento de las Fuerzas Armadas que yo presenté dice, el presidente dispone, no ordena, es lo mismo, que se realice el operativo de rescate con armamento letal y no letal, con el elemento sorpresa, aplicando el principio de masa, es decir, entrando con todo al hospital. Y usted sabe que hay otro informe donde dice que cuando lo llevaron al presidente lo escondieron momentáneamente, ¿sabe dónde? En la sala de los neonatos. Ahí lo protegieron al presidente. Las cunas, me imagino, habrán sido el escudo. Ahora, lo que le ofendió al presidente no es eso. Bueno, tiene que ver con el 30 de septiembre que ya le conté. Esta historia comienza en el año 2005, cuando él era ministro de Finanzas. Y yo escribí un artículo sobre el ministro de Finanzas, que he reconocido últimamente y le he pedido disculpas al presidente, tarde quizás, porque el artículo se llamaba Bocazas. Bocazas. Entonces sí, era una broma. Yo no sabía que era tan susceptible, no me parece que sea ofensiva. Más bien él creo que está orgulloso de su sonrisa, se ve, porque a cada rato sonríe. Entonces su boca parece que sí le gusta, pero una broma nada más. Pero yo le pido disculpas al presidente porque cuando uno, queriendo hacer una broma, ofende, tiene que pedir disculpas. ¿Y qué pasó? ¿Recibió una llamada de él? No, nada. El presidente era mi hermano. Entonces él ha dicho, solo porque es su hermano, señor presidente, no le he contestado a este majadero. Bueno, lo vuelve a acordarse de esa historia cada rato. La vuelve a repetir una vez y otra vez. Ese señor me dijo Bocazas. Ese fue el inicio, ¿cree usted? Ese fue el inicio. Y luego yo recuerdo, cuando yo trabajaba aquí en Ecuador, un incidente que hubo en el Palacio de Carondelet en el que usted tuvo que salir del palacio. Sí, o sea, mire, que lo mandaron a sacar. Yo recibo una llamada telefónica en la noche de un día viernes
que lo invita el presidente al Palacio de Gobierno a su cadena de los días sábados. Yo le digo, mire, yo entrevistas no hago porque yo estoy en la página de opinión. No, es que no es una entrevista, sino un debate sobre la... Yo dije, voy, no, pues no será una trampa, pero tampoco puedo como periodista negarme. Está invitando el presidente de la República recién electo. Recuerdo. Estamos hablando de mayo del 2007 y él fue él asumió el 15 del 2007. 3 meses. Si usted lee mis argumentos, son todos argumentos. Y entonces yo lo agarro por un lado que él, muy débil de él, había acusado a la prensa de no denunciar a la banca corrupta. Y yo le pregunto, ¿y usted cómo se enteró de que había banca corrupta? ¿Dónde lo leyó? Lo leyó en la prensa, pues. La prensa fue la que habló de la banca corrupta. ¿Y usted por qué no denunció a la banca corrupta? Entonces él dijo, yo no tenía por qué denunciarla porque yo era un académico. ¿Cómo que la universidad no tiene que hablar de los problemas del país? Sáquenlo a este majadero. Ahí lo mandó a sacar. Y cuando me saca, dice, está filmado, este señor en el 2005 escribió un artículo terrible en el que me decía bocazas. Y dice una cosa que no la olvida, es un hombre que tiene muchas fijaciones, un temperamento muy violento. Mire, aquí hay personas que piensan que yo tengo un problema personal con Rafael Correa. Ahí me leyó el pensamiento. Yo le iba a decir si usted tiene algo contra el presidente Correa. Ya, mire, si yo fuera una persona de resentimientos personales no podría vivir tranquilo. Pero usted puede creer de mí lo que quiera, no importa, los televidentes pueden pensar, no, habla así, exaltado. Toda mi vida he hablado así, soy un hombre con esta personalidad con la que usted me está viendo. Apasionado, muevo los brazos, no tengo la facha del académico, lo reconozco, porque nunca lo fui, soy periodista. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre? Que en el país están pasando cosas muy graves y uno no puede dejar de indignarse por lo que está pasando aquí. En el Ecuador, usted lo sabe muy bien, nunca fue un país productor de droga. La droga venía de nuestros hermanos queridos colombianos y peruanos y de aquí le embarcaban para México. Ahora ya hay laboratorios de cocaína en Ecuador y no uno o dos, muchos, no en el campo, en la ciudad, en Guayaquil los han encontrado. ¿Eso es culpa del gobierno, Emilio? Hay sicarios. Pero todo eso, he visto la inseguridad también que comentan que hay. Vienen unas personas y le pegan 8 tiros, le cortan la cabeza, aparece el cadáver con señales de tortura. ¿Culpa del gobierno? ¿De la delincuencia? No, aquí siempre hubo delincuencia. Pero dígame una cosa, yo soy jefe del cartel X de México, y abro el periódico, en Ecuador indultaron a 2000 mulas que llevaban cada uno 2 kilos de cocaína. ¿Usted qué dice? Oye, fulano, ándate a ver Ecuador a ver cómo está ese mercado, porque parece que ahí está fácil la cosa. Empezaron a tomar una serie de medidas, no tenemos tiempo, la televisión tiene corto tiempo, que el mensaje que le mandaban al mundo era vengan, que aquí no pasa nada. Declararon que todos los ciudadanos del planeta eran ciudadanos del mundo y podían ingresar al Ecuador sin visa. Entonces vino la mafia nigeriana, vino la mafia rusa, vino la mafia mexicana. Y no se lo digo yo, la policía ha informado. La mafia nigeriana, no sé si usted sabe, es la encargada de transportar la coca a Europa. Por eso también vinieron y están aquí, porque ellos mandan cocaína a Europa. Con todo lo que usted me cuenta, esos inicios, los juicios que ¿tiene usted miedo, Emilio? Termino con una cosita. Y encima de que están estas mafias, ¿qué hace el presidente? Declara traidores a la patria, a los policías, destruye la institución policial. Y ahorita los policías salen a la calle, cuidado, me van a decir que yo participé el 30 de septiembre. Cuidado, van a decir que yo soy traidor a la patria. Están así desde el 30 de septiembre. Hace un año la policía no puede trabajar tranquila. Hay 100, no sé cuántos policías encausados. Los demás dicen, y no será que mi amigo me va a involucrar. Entonces eso es una quiebra moral de este país que se lo está destruyendo. Miedo, estoy aterrorizado. Mire, eso de yo soy valiente, macho, aquí ábrenme el pecho y díganme un tiro, eso es para los políticos que son unos demagogos. Los seres humanos tenemos miedo. ¿Piensa salir usted del país? Yo no lo descarto. Nosotros tuvimos un periodista 1000 veces mejor periodista que yo y 10.000 veces más valiente que yo y se fue a Colombia, Juan Montalvo, porque solo desde Colombia podía combatir a la dictadura. Eloy Alfaro, el líder de la Revolución Liberal, que el presidente a cada rato lo nombra, se fue corriendo a Panamá, porque si no lo mataban. Yo no descarto salir corriendo. No sé si me vaya a la cárcel, también.
porque ¿qué es lo que ocurre? Yo no tengo... Pero está dispuesto también a estar en la cárcel, está dispuesto a lo que le diga la justicia. No estoy a nada, lo que ocurre es que no me queda otra, porque mire, yo no tengo rentas, no tengo propiedades, no tengo acciones, no tengo bienes, tengo una casa hipotecada, yo manejo un Spark, que es el carro más barato que hay en el Ecuador. A mi esposa sí le compré un mejorcito carro. ¿Yo qué voy a hacer si me voy al extranjero? ¿De qué voy a vivir? Tengo 57 años. ¿Mi familia de qué va a vivir? La gente se va a olvidar de mí cuando yo me vaya. A lo mejor en la cárcel viviré de la caridad pública. Entonces no sé si irme o si quedarme. Señor Emilio Palacio, le agradezco mucho por haber estado con nosotros, por contarnos su situación, la historia y por supuesto usted sabe que en NTN le hacemos seguimiento a este tema a diario. Así es, y les agradezco muchísimo. Mil gracias. A todos ustedes hasta una próxima ocasión aquí en Entrevista NTN 24. Entrevista NTN 24.